Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Laura Aramburu, soy periodista cultural, me desempeño en el área de la comunicación digital, el marketing digital, me gusta la difusión de artistas, es ahí donde también empecé como agente de prensa. En estos años he ido haciendo mi carrera en base a estas dos temáticas que son las que más me gustan, que es por un lado la cultura independiente, emergente y la comunicación digital en todas sus facetas y aspectos. En estos años he desarrollado dos medios digitales propios. Uno es Maníacos TV, que es un canal web TV, y otro es Shock Web Radio, que es un portal digital de información y a la vez una radio online con streaming de música las 24 horas del día. He trabajado de forma autogestiva casi desde el inicio de mi carrera en la comunicación, también haciendo producción de contenido. Y las herramientas que nos brinda el internet, la comunicación, lo digital son variadas. Por eso les va a servir muchísimo para animarse a generar su propio contenido, tu propio medio. Obviamente estamos viviendo una etapa de crisis a nivel nacional, y una de las profesiones que más la sufren, por supuesto, es el periodismo, ¿no? Ya sea por la precarización laboral, por la falta de trabajo, despidos. Bueno, hubieron muchos colegas que quedaron sin trabajo en estos últimos años, y es aquí donde viene el recurso digital, ¿no? Para ayudarnos a poder emprender nuestro propio medio, ya sea un portal web, una radio online, un canal de YouTube integrado con un sitio web. O sea, las posibilidades son muchas y debemos animarnos a utilizar estas herramientas que nos brinda el internet, ¿no? Que tienen unos recursos que son muy variados y a la vez no requieren un gran gasto inicial, ya sea en infraestructura, o sea, con una página web, ya podemos iniciar nuestro proceso de creación de contenido, ¿no? Como periodistas, y utilizar esto nos va a ayudar a romper quizás esta barrera de esperar trabajar en un medio, ¿no? Pero no siempre las oportunidades están dadas para poder lograr esto. Entonces, disponer de estas herramientas y utilizarlas a nuestro favor, ya sea generando también grupos con compañeros, con otros colegas, amigos, y poder empezar, que es lo más importante, empezar un proyecto propio. Si bien lo autogestivo sabemos que es muy difícil, pero a largo plazo es una estructura muy sólida, y es empezar a crear este camino que, como te digo, va a tener un suelo sólido donde van a poder desarrollar su carrera en comunicación. El consumo de información en un 80% en esta última década se hace a través de dispositivos móviles. Esto hace que el consumo de información, de noticias, de videos, se haga a través del celular, ¿no? Que es el dispositivo móvil que más se usa en comparación con la computadora. Si bien muchos contenidos de la tele se trasladan al internet, hay material exclusivo que se produce específicamente para las redes, ya sea para Instagram TV, ya sea para YouTube, ya sea justamente para un portal específico, digital, redes sociales. O sea que la información y el caudal de información es consumido a través de los dispositivos móviles. El consumo TV tradicional y de radio y de medios tradicionales en papel, en lo gráfico, ha disminuido en estos últimos años. O sea que sabemos que el público, la audiencia, el que nos va a leer o el que nos va a escuchar está en las redes, está en internet, está con el celular. Por eso la importancia de utilizar este recurso que está al alcance nuestro, con un buen celular que tenga un buen micrófono. No necesitamos mucho más.
un buen micrófono como el que tengo ahora, podemos empezar a crear ya sea un podcast, que después vamos a hablar qué plataformas hay que nos facilitan la creación de un podcast casi en minutos, no necesitamos casi de nada. También con YouTube, con un canal web. Bueno, hay muchos casos de periodistas y de creadores de contenido que solamente están en las redes. Es el caso de Federico Simonetti con su programa de web TV País de Boludos, que es un programa humorístico político de tinte social muy comprometido, que solamente sale en YouTube y en su canal oficial. En otro caso también es de Mario Pergolini con Filio News, donde tienen un noticiero que sale exclusivamente por Instagram TV. Tenemos, bueno, una cantidad de infinidades de portales web de cultura, como Indie Rock, la Futurock, que es una radio online y que después fue creciendo. Bueno, son todos proyectos que empezaron en lo digital. Tenemos millones de ejemplos, del caso también de Colegas de Tiempo Argentino, que es fue un medio que recuperado, que si bien tienen la parte gráfica impresa, en estos últimos años tuvieron mucho impacto en la web y se asociaron todos los trabajadores de esta empresa que quedó bancarrota y pudieron levantar la página web entre todos. O sea que hay muchos ejemplos de colegas que han elaborado su proyecto en lo digital. Está el caso también de la gente de InstaInfo, que solamente sale por historias de Instagram con noticias de sociedad, actualidad, policiales. O sea que los recursos son infinitos. Lo único que tenemos que tener es creatividad para saber utilizar estos soportes digitales, o sea, el celular, la computadora, y los canales, las redes, y saber qué contenido va en cada plataforma o en cada red. En este caso tenemos Maníacos TV, que es un canal web TV que sale por YouTube y que a la vez sale por nuestro sitio web. Está dirigido y destinado solamente a artistas independientes y música. Y por otro lado tenemos Shop Web Radio, como les dije, que subimos información también de cultura, de actualidad, y ponemos música las 24 horas del día. Ahora vamos a decir, bueno, ya tenemos lo inicial, que es empezar con el proyecto, ya sea con un celular, un auricular con micrófono. Perfecto, ya empezamos. Ahora, ¿cómo subvencionamos también esto? ¿Cómo podemos comenzar a sacar rédito de estos proyectos propios? Que es seguramente lo que más nos interesa a largo plazo, porque queremos vivir de esto, ¿no? Bueno, por supuesto, tenemos Google AdSense, que es la forma de poder insertar anuncios en nuestros portales. Si bien esto, como digo, no es un proceso a largo plazo para poder ver estos ingresos, porque ¿qué es lo que necesitamos? En el caso de un portal de noticias, es necesario que el 90% del contenido sea original. Si bien uno tiende a refritar alguna que otra noticia, un poco esta tendencia de copiar, pegar y cambiar, o recibir gacetillas de prensa ya armadas, está bien. Pero tenemos que entender que AdSense no se va a posicionar o no se va a cotizar a través del tiempo si nuestro contenido no es original, no es relevante, no está bien escrito, por supuesto, y esto se va a ir posicionando. O sea que cada vez que nosotros tengamos más contenido, estas publicidades que salen, ya sean en el banner, en el sidebar, en la header, cabecera, footer, bueno, que van a salir en nuestra página, van a ir cotizando más y por supuesto están en dólares, y esto a largo plazo nos puede servir. También poder vender espacios publicitarios sin estar mediados por una empresa o por un medio específico, nos da una libertad también de poder nosotros comercializar nuestros espacios publicitarios. Esto, por un lado, son los primeros inicios de poder que nuestro proyecto sea redituable, ¿no? Que nuestro proyecto nos genere algún tipo de ingreso. Obviamente que hay muchos otros, pero inicialmente estos son los recursos que nos brinda el mismo Google, y poder cotizar aún más que estos anuncios coticen más. Por eso también es importante que utilicemos el caso de Google Trends, que es un sitio donde vamos a ver las tendencias de lo que la gente está buscando en la web, ¿no? O sea que si sabemos que, no sé, fueron los Oscars y vemos que en Google Trends es una de las más buscados, bueno,
posiblemente o tengamos que hacer una noticia sobre los Oscars porque sabemos que va a posicionar y que es de interés y que la gente lo está buscando. Bueno, obviamente que el caso del Oscar es muy puntual y siempre es noticia, pero hay otras noticias que quizás nosotros pensamos que no son noticia, pero la gente la está buscando. Entonces tenemos que hacer caso de eso, que nos dice, mira, la gente está interesada en este contenido, entonces vamos a construir y vamos a elaborar este tipo de contenido, porque esto nos va a generar tráfico, visibilidad y, como les digo, va a ir cotizando la publicidad de Google AdSense mucho más en nuestro portal. Esto es como lo básico de lo que es parte de monetización o financiación en una página web de noticias propia. Mi nombre es Hernán Pupi, soy desarrollador web y periodista de tecnología de Avias Media y Yo Web Radio. Bueno, Avias Media es una agencia de desarrollo web especializada en medios de comunicación que formamos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace 3 años en vista de la necesidad, ¿no?, de crear un emprendimiento, de crear una agencia que prestara soluciones punto a punto a nivel nacional para periodistas, emprendedores, empresarios del rubro de la comunicación y sobre todo de la comunicación digital. Como Media Lab nosotros nos propusimos en Yo Web Radio experimentar con diferentes técnicas de redacción y también con la búsqueda de temas de interés para llegar a la audiencia, ¿no? Por ahí uno de los principales problemas que tienen los periodistas el día de hoy es entender cuál es el valor de lo que producen. Bueno, yendo un poquito a lo técnico, Yo Web Radio es una página que está hecha con WordPress, que está hecha con software libre, con herramientas, en su mayoría son herramientas gratuitas, y bueno, nació como una especie de Media Lab también después de superar esta fase, ¿no?, de ser solamente la vitrina a decir, bueno, realmente pongámonos las pilas con un medio y empecemos a pensar contenido para ese medio, que intenta difundir la cultura independiente, que hace mucho énfasis también en el desarrollo local, en apoyar a los artistas locales, a los negocios locales. De ahí en más, bueno, nosotros en lo técnico empezamos a pensar, bueno, ¿cómo le damos valor a esa información que estamos produciendo para que eso no sea solamente algo de onda, que no sea algo solamente copiar y pegar y ya está? A partir de ahí nosotros empezamos a entender que el valor de nuestra actividad como periodistas de un medio digital es poder vender la atención del usuario. Y captar la atención del usuario, pero captarla con contenido de calidad, no captarla con un clic engañoso, no captarla con un título tendencioso, un título amarillista o estigmatizante o que sea violento. Nosotros intentamos que sea un espacio en el cual todas las personas se sientan bien recibidas dentro de nuestro medio de comunicación digital e intentamos fortalecer los lazos con periodistas digitales de diferentes puntos del país. Dentro de esas herramientas de lo técnico también descubrimos no solamente cómo analizar el tiempo de atención del usuario, sino también cómo encontrar cuáles son los intereses, cómo generar contenido que sea de interés para el usuario. Nosotros utilizamos Google Analytics, utilizamos Facebook Pixel y utilizamos Google Trends. Con Google Analytics puntualmente lo que hacemos es buscar cuáles son las fuentes de tráfico hacia nuestro sitio web. De ahí nosotros sabemos que la mayoría de la gente nos visita por celular. A partir de ahí ese contenido, ese tiempo de lectura cada vez se va traduciendo en visitantes que son más fieles, que saben ya dónde encontrar ese contenido y empiezan a visitar asiduamente tu sitio web. Y a partir de ahí, bueno, poder desarrollar también otro tipo de contenido. Nosotros, por ejemplo, utilizamos el soporte en video con Maníacos TV porque sabemos que a la gente que va a los recitales le gusta verse, sabemos que a los artistas independientes le gusta ver las imágenes del show o tomar las imágenes del show para luego después reproducirlas en sus redes sociales. También sabemos que por ahí hacer un artículo de tecnología con una guía paso a paso también mantiene a nuestros lectores dentro del sitio web. Con la radio, digamos, es como que también empezamos a practicar técnicas de redacción SEO para poder posicionar ese contenido. Y nosotros fuimos generando como una rutina, ¿no?, de trabajo.
Esa rutina de trabajo tiene que ver también, primero, con conectar con otros periodistas, como primer medida, después conectar con los artistas, conectar con los lugares y por último buscar también a la audiencia, ¿no?, de ver ese feedback de ese contenido que nosotros ya levantamos con Google Trends o que ya levantamos a través de Facebook Pixel. Bueno, con las técnicas de redacción SEO, puntualmente el plugin que nosotros trabajamos fue Yoast SEO. Técnica de redacción SEO, lo que buscamos principalmente es cómo posicionar un término de búsqueda. Poder posicionar un término de búsqueda es aprender a fidelizar la audiencia. Y fidelizar la audiencia significa poder darle contenido de calidad al usuario que está visitando tu sitio para que esté la mayor cantidad de tiempo y poder vender luego ese tiempo de atención. Por ejemplo, si yo sé que los usuarios pasan 7 minutos en mi sitio web, tranquilamente puedo vender de esos 7 minutos 10 segundos de publicidad en un reproductor de video antes que la gente vea un video de noticias que está publicado en mi sitio, por ponerles un ejemplo de monetización. O puedo colocar avisos publicitarios que se llaman anuncios in article entre los párrafos del texto que estoy escribiendo. En el podcast lo que hay es un contenido altamente personalizado, altamente segmentado, esa es la palabra, es un contenido altamente segmentado y que tiene como origen la intención de búsqueda del usuario. Esa es la diferencia por ahí que tiene un medio digital con el podcast. La similaridad que tienen es que, por ejemplo, yo puedo escribir un artículo o puedo hacer un programa en la radio que esté también muy segmentado, pero dentro de un marco de una generalidad, como ser la línea editorial, como ser que el contenido también esté relacionado con los demás artículos que estén en el sitio. En cambio, en el podcast, por ejemplo, tenemos podcasts especializados sobre tecnología, sobre emprendedurismo, sobre deporte, sobre análisis político, sobre análisis matemático, sobre física, sobre filosofía. El podcast es como producto comunicacional muchísimo más diverso, porque existe también una diversidad de intereses mucho mayor que tiene el origen en esto que decíamos, la intención de búsqueda del usuario y de buscar un contenido ofrecido bajo demanda para satisfacer esa necesidad de información. También otra característica que tiene el podcast, a diferencia de la radio, es que el podcast es atemporal. Es decir, que el podcast lo podés escuchar quizás de acá a 5 años y puede que todavía tenga mucha relevancia el contenido de ese podcast porque aborda una temática que tranquilamente puede ser analizada desde esa misma perspectiva, como ser un podcast de filosofía, como les decía. El podcast, en definitiva, como producto comunicacional, es diferente a la radio en ese sentido de que no tiene la inmediatez informativa que sí tiene la radio, tiene más una naturaleza educativa, inclusive en algunos casos. Esta era del podcast, hay muchas plataformas de podcasting. Las plataformas son estos lugares donde nosotros vamos a poder subir estas piezas de audio en un hosting donde las vamos a alojar y después las vamos a poder distribuir. Tenemos plataformas de podcasting que te traen como el combo ya entero, donde aparte de alojar el programa o los episodios, también los distribuye y también los monetiza. Este es el caso de Anchor, que es una plataforma de podcasting comprada hace muy poquito por Spotify. Sabemos que Spotify es el número 1 de streaming, ya sea de música y de podcast, y por eso es tan importante tener en cuenta esta herramienta y esta plataforma que es gratuita, que nos va a permitir poder hacer nuestro contenido y nuestro podcast especializado o específico en algún tema y poder subirlo y que replique en diversas plataformas musicales, no solamente en Spotify, sino en otras plataformas como Deezer, SoundCloud, etcétera, que vamos a poder ir posicionando nuestro
subiendo podcasts en el tiempo, ¿no? Algunas son de pago y otras, por supuesto, son gratuitas. En el caso de Anchor es gratuita, la podemos bajar tanto en nuestro celular y hacerlo desde nuestro celular simplemente con un micrófono, con un auricular, o también podemos hacerlo a través de la computadora exportando ya audios hechos con otros software como Audacity, que es gratuito, o si tienen SoundForge u otro software de audio donde puedan elaborar y hacer el contenido y después subirlo a la plataforma. Bueno, Anchor te da esta posibilidad de poder hacerlo directamente desde el celular. Te bajas la aplicación, es muy intuitiva la plataforma, la aplicación, subís el audio, lo puedes grabar, lo fusionás con música de fondo, lo vas cortando, vas haciendo los segmentos o los episodios, y en menos de, cuando ya tengas todo finiquitado y finalizado, en menos de unos minutos está en Spotify, y luego va a estar en iTunes y en otras plataformas de difusión de podcast, que son gratuitos, la mayoría. Por supuesto, como dije, hay de pago también. Es utilizarlos, animarse a poder tener nuestro propio medio digital, ya sea, como dijimos, el podcast, ya sea el portal de web, ya sea un canal web en YouTube, y poder animarnos a generar nuestro contenido, de que saber que no necesitamos necesariamente de un medio que nos diga o nos guíe sobre nuestro contenido, saber que tenemos esta libertad de poder hacerlo por nosotros mismos, y que los recursos están dados y que están al alcance de la mano. Por supuesto que es mucho prueba y error, pero como dijimos, lo autogestivo no es fácil, pero a la larga se forjan estructuras sólidas, y como experiencia es algo muy enriquecedor para cualquier comunicador, y poder estar ayornado también con los avances que va teniendo el mundo a nivel tecnológico, a nivel digital, y poder también ir adaptándonos a todos estos recursos. Por eso también ahora hay otro boom, que es el periodismo mollo, que es el mobile journalism, que bueno, vamos a ver a los periodistas con solamente y simplemente su celular y un micrófono y una pequeña luz, haciendo periodismo desde cualquier parte del mundo. Seguramente vamos a estar desarrollando también este tópico muy interesante en alguna otra charla o algún otro taller sobre el periodismo móvil, que también es algo muy interesante y que es un recurso que también podemos usar como comunicadores y como comunicadores digitales.